y a la familia por darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes. También pueden vernos en Canal 101 y 79 de WIN. Iniciamos con el tip urológico de la semana. Perdón. ¿Qué son y para qué sirven las ondas de shock de baja intensidad que se aplican en el pene? Las ondas de shock de baja intensidad que se aplican en el pene son ondas acústicas que no causan dolor ni daño y se utilizan en urología para estimular la regeneración del tejido y mejorar la circulación sanguínea, con el objetivo de tratar la disfunción eréctil de origen vascular y mejorar la erección. Ante la duda, visite a su urólogo. Por otra parte, queremos recordar a todos los hombres por encima de 45, 50 años de edad que no se hayan evaluado la próstata de San Juan de la Maguana y su entorno. Estamos hablando de Vallejuelo, El Cercado, Las Matas de Farfán, Juan de Herrera, a que estaremos el sábado 18 de octubre desde las 8 de la mañana tomando muestra de PSA. El PSA es el análisis que se hace en sangre. Todo esto se estará realizando en el Centro Cristiano de Salud Integral. Es un centro médico que está en la carretera que va desde San Juan de la Maguana hacia Las Matas de Farfán, en el kilómetro 3. Ahí estaremos el sábado 18 de octubre desde las 8 de la mañana tomando esa muestra de sangre con la intención de hacer una valoración temprana, poder diagnosticar esos pacientes que no se han evaluado. Estaremos dando ese servicio de manera gratuita. Quienes nos están ayudando en esta jornada gratuita es CDD Radioterapia y Clínica Abreu. Así que agradecemos también a la doctora Odette Canario, quien es la directora del Centro Cristiano, por el apoyo que nos han dado. Otro comentario que quiero hacer antes de empezar nuestro tema interesantísimo el día de hoy es que un equipo científico ruso ha confeccionado una vacuna contra el cáncer, Enteromix. O más bien no es una vacuna, es un tratamiento porque se aplica en pacientes que ya han sido diagnosticados con el cáncer. Lógicamente es un medicamento que está en fase 1, quiere decir que ahora es que va a empezar, ya dio sus resultados en animales, en el laboratorio, y ahora se va a iniciar también en una población de 48 personas que tienen cáncer, son participantes en este estudio, y probablemente ya en un tiempo que todavía no se ha informado, pues será aprobada dependiendo de los resultados que dé en estos pacientes. Y el tercer tema que quiero comentar es un tema que ya habíamos hablado anteriormente con relación a lo que es la castración, viendo esta situación que pasó con este niño de 10 años. Esto es de verdad devastador. Tenemos que ponernos en los pantalones, en la ropa de esos padres, de ese niño de 10 años que fue violado y asesinado. Y esto es recurrente. Yo creo que se debe ser más drástico con este tipo de enfermos, de depredadores que destrozan la vida de un ser humano, no solamente de un niño, sino de la familia. Y esto viene ya de hace años planteándose qué hacer, pero yo no sé, caen presos y salen y vuelven y hacen lo mismo y destruyen vida y vuelven y siguen destruyendo vida. Yo creo que esto debe tener otro tipo de sanción más drástica y hace muchos años que se había propuesto la castración, no solamente, no química, no con medicamentos, sino la castración quirúrgica. Y yo creo que es poco para lo que hacen este tipo de individuos, el castigo que debe dársele. Este es un tema que nosotros no nos vamos a cansar de mencionarlo ni de decirlo, pero yo creo que la justicia debe ser más drástica en este sentido cuando un niño, un inocente es abusado, es asesinado en estas condiciones. Esto
Esto debe debe despertar a reflexión de las autoridades que tienen que ver con esto, porque esto se está haciendo muy reincidente y de verdad que da pena cómo pasan estas cosas y vuelven a pasar y siendo hechas, siendo realizadas por la misma persona que lo hizo hace un tiempo. Yo creo que las consecuencias aquí deben ser un poquito más drásticas. Damos los buenos días a nuestro amigo, colega Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro. Un saludo a todos los radioescuchas que siempre nos favorecen con la sintonía de cada lunes urológico. Vamos entonces a dar inicio con el tema que tenemos en el día de hoy. Hemos hablado en otras ocasiones de los tratamientos para la disfunción eréctil. Hoy nos vamos a circunscribir en el tratamiento quirúrgico y lo que deriva de esto, ¿no? Sí, el tema de hoy realmente es cómo funcionan los implantes de prótesis de pene y quién necesita realmente este dispositivo. Lo quise hacer de esa manera, con ese título, vamos a decir limitándolo a esas dos partes, porque muchas veces el paciente pregunta o va a la consulta, yo me quiero poner una prótesis, pero el paciente probablemente no la necesita en ese momento. Entonces, es una incógnita que debemos siempre aclarar, es nuestra responsabilidad, pues, aclararle al paciente cuándo la necesita, pero también cómo funciona. Entonces, iniciando con la primera pregunta, tenemos que decir que cuando un paciente ya es candidato a un dispositivo de una prótesis, de un implante de prótesis de pene, que dicho sea de paso, es importante decir que muchas veces el paciente cree que es que se le implanta un pene. No es eso. Lo que nosotros implantamos es un dispositivo dentro del pene del paciente para que se produzca la erección. No es que nosotros le implantamos un pene a ese paciente. Y esto lo digo porque a veces el concepto que se le va a cambiar el pene. No se le va a restablecer su erección. Entonces, ¿qué paciente necesita una prótesis? ¿Qué paciente necesita un implante de prótesis de pene? Bueno, ese paciente que ya se ha agotado un tratamiento médico con pastillas, con inyecciones, y no ha respondido, o que ha respondido a media, y aún con un tratamiento tiene una relación con mucha dificultad, con mucha frustración. Ese es un paciente que definitivamente necesita un dispositivo, o sea, un implante de prótesis de pene. ¿Por qué? Porque lo que está es sufriendo en ese transcurso, no solamente el paciente, sino también la pareja. Entonces, ese es un paciente que necesita de un implante de prótesis de pene. Para poner a las personas que nos sintonizan en contexto, porque muchas veces el paciente entiende que tuvo una dificultad, y muchas veces que no tiene que ser orgánica necesariamente, sino psicógena, y uno lo puede detectar en la consulta fácilmente. ¿Por qué? Porque usted haya presentado una disfunción eréctil en una o dos ocasiones, esto lo etiqueta usted inmediatamente como alguien que padece de esta condición. Mira, eso es interesante, que tú preguntas, Wellington, porque yo creo, sin temor a equivocarme, que más del 98, el 99% de los hombres, en algún momento hemos tenido alguna falla. Todos. Lógicamente va a depender de muchos factores, pero eso puede ocurrir de manera situacional, de manera ocasional, de manera ambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Todos sabemos, el cerebro humano es nuestro mejor aliado y nuestro peor aliado. Depende del punto de vista en que nosotros desarrollemos ese cerebro. Entonces, cuando pasa una condición X y nosotros empezamos a manipular, a pensar, entonces nos estamos yendo de la parte negativa. ¿Qué ocurre? Ese paciente que falla una vez o dos veces, que realmente no tiene ninguna condición funcional, llámese un trastorno circulatorio, un problema hormonal, pero se convierte en una condición psicológica, porque el paciente, pues vamos a decir que
va acumulando toda esa información a nivel del cerebro y el cerebro se encarga, el cerebro hace lo que nosotros le decimos, es obediente. Y como nosotros lo que le estamos informando es de ese evento que pasó, entonces se convierte probablemente en una disfunción psicológica. Es un enfoque adrede. Nosotros sabemos que podrían haber diversas causas y diversos tipos de disfunción eréctil. Y aunque uno sabe que y piensa que en sus casas ellos deberían saber que si es un problema mental, este paciente no debería tratarse con una prótesis peneana, nosotros tenemos que explicarlo, porque he tenido pacientes que han ido a mi consultorio con ese tipo de fallo. Uno sabe desde la investigación que no hay un trastorno que amerite un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, ese paciente llega a la consulta de nosotros y nos dice: doctor, yo creo que ya no voy a ser el mismo, yo necesito inmediatamente calificar para la prótesis. ¿Es esto posible? Mira, es una pregunta también interesante, porque lo primero que nosotros como médicos, como profesionales, damos varias psiquiatrías, damos psicología, y hoy en día, aparte de lo que nos enseñan en la universidad, tenemos tantas herramientas para aprender un poco del comportamiento humano. Por ejemplo, un escenario, llega un paciente que está en tratamiento por psiquiatría, por cualquier situación, depresión, ansiedad. Es un paciente que vive solo, no tiene pareja, tiene más de 8 años que no tiene ninguna pareja, no tiene relación. Ese es un paciente que probablemente, aunque vaya a ponerse una prótesis, tú tienes que saber que es un paciente que tú tienes que lidiar primero, porque te va a traer problemas. El paciente no está buscando una prótesis, es un paciente que tiene una condición psiquiátrica que tú como médico, aunque no sea psiquiatra, tiene que definirla, tiene que identificarla. Porque hay pacientes que sí le han puesto la prótesis. Y es un problema, porque el paciente al final dice que no quería eso. Claro. Entonces, es importante, incluso muchos pacientes que van a una prótesis de pene, yo le he pedido una evaluación por psiquiatría. El paciente se ha ofendido, bueno, yo no puedo hacer nada, eso es parte del protocolo. Yo me imagino que han habido pacientes que yo le he dicho: yo necesito una evaluación por psiquiatría. No, doctor, pero y no vuelven. Bueno, pues amén. A veces mucho mejor que no vuelvan, porque yo lo que quiero es lo mejor para ese paciente. Cuando yo le pido a un paciente: ¿y qué tanta cosa, doctor, usted me pide? Pero es por el bienestar del paciente. Si no fuera así, yo le dijera: no, pero vamos a operarlo mañana. Claro, hay cosas que usted está viendo como especialista y anticipando por el número de casos que ha tenido y de soluciones para pacientes, que es fácil para usted ver cosas que ellos no pueden ver, y a veces se molestan, como usted dice. Y en esta sectorización de pacientes que califican por una enfermedad, digamos, corporal, orgánica, y sí, este paciente ameritó. Existen condiciones especiales, y yo quiero puntualizar, por ejemplo, muchas veces son pacientes que tienen una edad avanzada y que tienen comorbilidades, por ejemplo, la artritis. Un paciente con artritis que no pueda tener una movilidad adecuada de sus manos, es un paciente que tal vez no tiene una función eréctil adecuada, pero él quiere su prótesis. ¿Este paciente calificaría? Sí, si nosotros hacemos una evaluación y ya llegamos a la conclusión de que el paciente califica para una prótesis de pene, lo que habría que ver en este paciente es, o proponerle al paciente, si ya hay alguna artrosis, como tú acabas de mencionar, que no tiene movilidad de manera fácil a nivel de los dedos, es un paciente que se beneficia, pero de una prótesis maleable. Porque si pensamos en una prótesis hidráulica, no va a poder activar la prótesis. Es lo mismo, por ejemplo, yo tuve un paciente con una condición neurológica que tiene una condición neurológica que no puede sostener la mano, no puede activar la prótesis. Entonces, yo le expliqué que no le convenía la prótesis por la situación que tenía de base neurológica. El paciente no se sintió cómodo, pero yo lo que estoy pensando es en el beneficio del paciente. ¿Por qué? Porque a la hora que ese paciente tenga una prótesis, que él tenga que manipularla, que no va a poder manipularla, va a decir: ¿para qué yo me puse esto? Entonces,
Lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la salud es ver cómo le va a ir ese paciente después de un procedimiento. No hacer el procedimiento por hacerlo. Si el paciente no califica, yo veo constantemente pacientes que van detrás de una prótesis, pero le está yendo bien con el tratamiento. Entonces, ¿qué yo hago con ese paciente? Yo lo oriento y le digo, no, mire, que si le está yendo bien, pero yo no quiero tomar medicamento. Y yo, pero no, es preferible que lo tome. Ahora, el día que usted no responda al tratamiento médico o que ese medicamento le produzca un efecto secundario, entonces ya tenemos una causa que ya el paciente sí probablemente va a una prótesis. Pero si el paciente le va bien con su medicamento, lo ideal es que siga con su tratamiento. Y a las personas que nos escuchan, nosotros tratamos de ser muy gráficos y de utilizar algunos ejemplos para que ellos puedan entender, porque es frecuente recibir pacientes que van a tu consultorio a buscar la bombita. Y esto quiere decir que en su mente muchas veces la bombita es la prótesis, y hay diversos tipos de prótesis, como usted muy bien ejemplificaba en este momento, y cada una de ellas, bueno, el paciente tiene algunas características por las que nosotros decidimos utilizar una u otra. Entonces, al regreso de la pausa, vamos a hablar un poquito de los diversos tipos de